Veremos nivelación trigonométrica. Vamos a comenzar viendo algunas definiciones. La nivelación trigonométrica o los desniveles que se determinan por métodos trigonométricos se calculan a partir de la medición de ángulos verticales y de distancias horizontales medidos con estación total. Y la nivelación trigonométrica, también llamada nivelación indirecta, tiene por objeto determinar diferencias entre puntos, midiendo ya sea la distancia horizontal o inclinada, y el ángulo vertical, o también, como vamos a ver, hay opción de medir o calcular con el ángulo cenital. Y también se conoce este método como taquimetría, y básicamente lo que nos va a permitir determinar es las coordenadas X, Y y Z de una manera rápida, y es muy bueno este método para medir simultáneamente la poligonal, puntos de relleno y el levantamiento altimétrico. El fundamento se basa en la resolución de un triángulo rectángulo, donde por un lado tenemos una distancia horizontal de h, una distancia inclinada de r, una distancia vertical o el desnivel h, aunque también más adelante le vamos a llamar t, y un ángulo vertical que es alfa, aunque este ángulo vertical también podría ser un ángulo cenital en caso que se mida desde la vertical hacia abajo. De manera que nuestra incógnita en este caso es calcular este desnivel entre el horizontal y el punto B, y de acuerdo si trabajamos con ángulo vertical o ángulo cenital o distancia horizontal o distancia reducida, puede ser que tengamos distintas configuraciones, básicamente trigonométricas. Si usamos la distancia inclinada y el ángulo vertical, vamos a calcular esa distancia vertical o ese desnivel como la distancia inclinada por el seno del ángulo vertical. Podría ser la distancia horizontal por la tangente del ángulo vertical, la distancia inclinada por el coseno del ángulo cenital y la distancia horizontal por la cotangente del ángulo cenital. Entonces, ese es el primer principio. Sin embargo, nuestra configuración va a cambiar un poquito. Bueno, unas indicaciones es que los ángulos cenitales se miren desde la vertical hacia abajo, los ángulos verticales desde la horizontal pueden ser hacia arriba como positivos y hacia abajo como negativos, y la distancia vertical va a depender del ángulo vertical y de las distancias, si estamos considerando inclinadas o horizontales. En esta configuración que estamos viendo, que aquí está un poquito más ampliada, tenemos aquí aquí estamos reproduciendo el triángulo que estábamos viendo hasta el momento. Entonces aquí tendríamos la altura desde el horizonte o el ángulo vertical, y desde aquí hasta la altura de la visual es lo que estamos llamando T en este caso, o H le llamé hace un momento. ¿Okay? Pero resulta que ese punto de parte de ese triángulo va a estar elevado de acuerdo en el punto A por una altura instrumental, y a su vez a mí la distancia o el punto que nos interesa es aquí. Sin embargo, estamos tomando una visual a una altura más elevada, generalmente a la altura en la que posicionamos el prisma. Y el desnivel que nos interesa a nosotros en realidad es desde el punto B, desde una horizontal que pasa por B hasta una horizontal que pasa por el punto A. Entonces el delta Z y el desnivel de terreno realmente estamos configurando aquí. Entonces voy a volver a repetir algunos elementos que presentamos aquí. M es la altura del prisma o de la mira. Básicamente es desde el terreno, donde se apoya el prisma, hasta la distancia que tomamos, donde tomamos lectura y estamos apuntando con la estación total. T es la elevación sobre el plano horizontal, es decir, si aquí está la horizontal de mi instrumento, ese T o el H, que también calculamos antes, va a ser desde esa horizontal hasta la lectura de la mira. Por otro lado, la altura del instrumento va a ser entre esa horizontal hasta el terreno en el punto A. De modo que el desnivel, el delta Z, que es esto, le vamos a calcular como esta lectura T, que le calculamos por resolución del triángulo, como vimos en un momento, más esta altura I. En este momento tendríamos toda esta distancia, a lo cual le restamos la altura del prisma.
Entonces, siempre un desnivel en topografía le vamos a calcular como el T o la altura en el triángulo, más la altura instrumental, menos la altura del prisma o de la lectura en la mira. Hagamos un ejemplo práctico. Aquí he tomado las dos fórmulas principales que vamos a usar en este caso, que es que el desnivel entre un punto A y un B, un desnivel topográfico, va a ser la altura H o T en este caso, más la altura instrumental menos M, y este H o T, que aquí le pongo las dos nomenclaturas para no generar más confusión, va a ser la distancia horizontal por la tangente del ángulo vertical. ¿Por qué obtuvimos esto? Aquí tenemos la configuración, aquí tenemos la cota del punto A sobre una superficie de referencia, el QA o la cota de A es 154.816. A partir de A tengo la altura instrumental que es de 1.5 metros. En este caso estamos teniendo estamos tomando lectura a un punto que está más abajo que nuestra estación, entonces la lectura es hacia abajo y el ángulo vertical es negativo, es de la horizontal hacia abajo, es menos 15 grados, 22 minutos 18 segundos. La lectura que tomamos o la altura del prisma, realmente cuando podemos extender incluso a veces el prisma, siempre tomamos esa lectura, es 3,572 metros, sería desde aquí hasta aquí. Y la cota de B es nuestro interrogante. Para poder calcular la cota de B, tenemos que conocer la cota de A, que es dato, y el desnivel entre A y B. Y el último dato que tenemos es la distancia horizontal, que es 85.320. Dado que teníamos la distancia horizontal como dato y el ángulo vertical, tomé como fórmula para calcular el valor T, que sería desde aquí hasta, es un triángulo que estaría aquí, tomé la distancia horizontal por la tangente de alfa. De manera que el desnivel entre A y B, hacemos la distancia horizontal de 85.320 por la tangente del ángulo vertical de menos 15 grados. A esto le sumamos la altura instrumental y le restamos la altura del prisma. Es decir, que nos da un desnivel entre A y B de menos 25.528. Ese signo negativo significa que está por debajo del punto A. Y lo último que nos quedaría es que el desnivel entre A y B es la cota de B menos la cota de A, entonces podemos despejar la cota de B, de manera que el desnivel de AB, que es 25.528, le sumamos la cota de A, que es 154.816, y así obtenemos la cota final del punto B, que es 129.288. Resolvamos algunos ejercicios más. En este caso, con los datos de la figura, vamos a calcular el desnivel entre A y B y la cota de B. ¿Cuáles son los datos? La cota de A, la altura instrumental, el ángulo, en este caso cenital, la distancia inclinada. Entonces, con esto ustedes tienen que elegir para calcular la distancia H o T, la fórmula que les mostré antes, la adecuada, y la altura instrumental es 2.316, o la lectura del prisma o de la mira. De manera que en este caso el desnivel va a ser la distancia inclinada por el coseno de este ángulo phi, que es el ángulo cenital, más la altura instrumental menos la lectura de la mira o del prisma. Es decir, que va a ser 94.668 la distancia inclinada por el coseno del ángulo cenital, que es 75 grados 16 minutos 22 segundos, más 1.52 como altura instrumental, menos 2.316 como altura de prisma. Y el desnivel nos da positivo, así que está por encima, y es 23,270 metros. Aquí además les presento un formulario organizado para que puedan ir realizando los diferentes cálculos. Se pone el punto de estación, su altura instrumental, el punto al que se está visualizando. Bueno, aquí dice ángulo, pero este es el rumbo horizontal, la distancia, el ángulo vertical, o que vimos creo que es cenital. Entonces, cuidado con estos dos nombres, porque aquí es rumbo y aquí es ángulo cenital.
Aquí está la distancia inclinada, que era datos, y aquí ya está reducida al horizonte. ¿Cómo reducimos? Hacemos la distancia reducida, es la distancia inclinada por el seno del ángulo cenital. Lo que aquí llaman, o lo que se llama tangente, no es otra cosa que el cálculo de T o H, como vimos anteriormente, que es la distancia horizontal, en este caso por la cotangente del ángulo cenital. Y lo único que hace es que agrupa en una columna los negativos y en otra columna los T o H positivos. Aquí indicamos la altura del prisma y luego nos quedan los desniveles, que sería básicamente la tangente más y menos la altura del prisma. Finalmente, conociendo las cotas del punto 100, aplicamos los desniveles para conocer las cotas del punto 101, 102, etc. A continuación, se calcula las coordenadas X y Y. Para eso vamos a utilizar los rumbos, que en este caso, a partir del rumbo orientado al norte, se calcula el azimut verdadero, que se tiene que hacer una corrección con brújula o con una corrección con el norte magnético. Entonces, bueno, en este caso es un valor constante de acuerdo a la fecha de medición. Entonces, esa es digamos, la única corrección. Fíjese que se está aplicando este valor para obtener el azimut respecto del norte magnético. Además, se ha calculado la distancia reducida al horizonte, que en la tabla anterior también se encontraba, pero no les indiqué. Esta distancia reducida se calcula como la distancia inclinada por el seno del ángulo beta, o del ángulo cenital. Y finalmente las coordenadas que ya el cálculo de coordenadas que ya hemos aplicado anteriormente. Entonces también les dejo aquí con sus resoluciones. En este caso, para que obtener las mismas coordenadas, por favor, hagan también esta corrección del rumbo con la declinación magnética y para que obtengan las coordenadas X y Y también. Y es un refuerzo al cálculo de coordenadas que ya vimos anteriormente. Ahora, como les comenté anteriormente, en topografía siempre buscamos tener modos de comprobar si nuestras mediciones estuvieron correctas. De manera que aquí nos preguntamos también cómo es el cierre altitudinal con este tipo de nivelación. En este caso, por ejemplo, que todos los puntos que estamos midiendo conforman un polígono, lo que vamos a buscar es que la sumatoria de todos los desniveles exceptuando del punto 100 donde estamos estacionados, desde el 101 hasta el 105, toda la sumatoria sea igual a 0, porque partimos de un mismo punto y llegamos a un mismo punto. En el caso que esa sumatoria sea diferente de 0, esa diferencia le vamos a compensar proporcional al lado del polígono. En este caso, si bien hemos medido desde un punto, también podemos aplicar una compensación lineal y angular en los vértices del polígono que hemos medido. Para eso vamos a hacer el cierre lineal, vamos a hacer el cálculo inverso, obtener las distancias y los ángulos internos del polígono y vamos a hacer el cierre lineal y angular. En caso de que no haya cierres lineal y angular, los vamos a compensar y eso nos va a llevar a obtener nuevas coordenadas en X y Y, que es lo que aplicaría en este caso. Para finalizar, les dejo un ejercicio calificado donde van a calcular las coordenadas X, Y y Z para un polígono que es cerrado, pero en este caso se ha hecho una radiación doble, es decir, se ha tomado desde dos estaciones los puntos a cada uno de los vértices de este polígono. Las coordenadas de partida de estos dos puntos son de los puntos que se llaman 100 y 200, son las coordenadas para el punto 100, perdón, son 1000, 1000 y 100, y desde este punto 100 también se hace el levantamiento de las coordenadas del punto 200. Se levantan diferentes puntos, que son, cada uno de estos son los vértices, 1, 2, 3, W, B, T, R y Q, son tanto las letras como los números, son los vértices del polígono. Es decir, que tenemos 3, 6, 8 vértices. Y van a calcular las coordenadas X, Y y Z de cada vértice del polígono. Una cuestión importante es que algunos de los puntos, ya sean puntos con números o con letras que les mostré recién, se miden desde la estación 3 y también desde la estación 200. Entonces ustedes van a calcular las coordenadas desde ambos lados.
Y entonces ustedes al final van a obtener 2 coordenadas para algún punto y en ese caso van a considerar el promedio de esas coordenadas. Y esto tienen que hacerle antes de hacer el cierre altitudinal y lineal. Y también van a comprobar el cierre altimétrico del polígono y si es necesario van a compensar respecto de la longitud de los lados. Por eso un poco son las indicaciones de la tabla que aparece después. Y aquí están las mediciones de campo, que básicamente son en qué puntos hizo estación, si en 100 o en 200, a qué punto se ha apuntado. Fíjense que aquí está desde 100 a 200, que es el otro punto que luego se comienza a hacer el levantamiento, y también se vuelve a medir a 100, desde 200, la altura instrumental, la distancia reducida al horizonte, el ángulo vertical, perdón, el rumbo horizontal, el ángulo vertical, la distancia inclinada y la altura del prisma. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Es las cotas, para calcular las cotas de cada uno de los vértices y de los puntos, el cierre altimétrico, el cálculo planimétrico de X y Y de los puntos y la comprobación del cierre lineal y angular del polígono. Hasta luego. Segundo ejercicio, vamos a trabajar con plani-altimetría, es decir, vamos a calcular cotas y coordenadas al mismo tiempo. Entonces, el primer dato que tenemos es que hemos estacionado en este punto central, al que le ponemos coordenadas x1000, y1000 y z100. Hemos estacionado nuestra estación total y nuestra altura instrumental es de 1.55. Recuerden siempre que la altura instrumental se mide desde la estaca hasta la parte media de la estación total, que siempre hay una muesquita, es un punto como hacia adentro, una muesca que siempre marca el centro de la altura instrumental. Entonces con un flexómetro tenemos que medir siempre esa altura. Entonces estamos estacionados aquí y hemos levantado un polígono, una parcela que tiene esta forma. Hemos levantado directamente sus vértices. Las ventajas de aquí es que desde un punto central tenemos visibilidad a todos los puntos que teníamos que levantar. Entonces, los datos son el de estación, o sea, estando estación siempre en 100, solo nos hemos estacionado en este punto y hemos observado primero el 101, el 102, el 103, el 104 y el 105. Esto es lo que nos dice la segunda columna. Aquí nos está indicando los rumbos respecto del norte de cada uno de esas visuales que aparecen con líneas de trazos en la imagen. Tenemos un ángulo cenital, es decir, pensemos que estamos midiendo desde la vertical hacia abajo, nos da la distancia inclinada y la altura del prisma en cada uno de los puntos. ¿Okay? Para el cálculo de las coordenadas, necesariamente tenemos que reducir esta distancia al horizonte, a distancia horizontal, es decir, llevar desde la inclinada del triángulo que veíamos antes, llevarlo a la horizontal.